Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, entrando ahora en periodo de postemporada. Como os comentaba en el día de ayer, ese último vídeo que hicimos el domingo en Abu Dhabi concluye esta temporada 2023 de Fórmula 1 y entramos en este periodo de postemporada y pronto de pretemporada para el próximo año. Además, antes de continuar, estáis viendo ahora mismo ya en pantalla este recuadro que ponen aquí 94. ¿Qué es eso? Son los días que quedan para ese jueves, que será el primer día de Gran Premio de la próxima temporada. Jueves el Gran Premio de Bahrein, que serán los libres. Así que esto es la cuenta atrás que tenemos para que dé comienzo la próxima temporada. Y al final del vídeo os contaremos todo lo que vamos a realizar en estos 94 días que quedan, porque el contenido no para. Por lo que si quieres ver lo que vamos a tratar en estos días, vete hasta el final del vídeo, tienes el índice en la descripción por si quieres saltar directamente ahí y también para ver los temas que vamos a tratar. Habiendo dicho esto, en esta introducción muy extensa, vamos a dar comienzo empezando primero por hablaros acerca de lo que ha sido este Gran Premio de Abu Dhabi. Por supuesto, tenemos que hablar acerca de esta carrera porque es la que acaba de ocurrir, es la actualidad que tenemos más reciente y seguiremos trayendo muchas informaciones sobre ello y os tenemos que comenzar hablando por parte de lo que fue la carrera de Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que finalmente quedó en esa séptima posición. Buen puesto de final para el piloto asturiano en todo el año. Por supuesto, podría haber sido mucho mejor sabiendo cómo empezaron, pero el global de la temporada es bastante positivo de Aston Martin. Han acabado además en una tendencia positiva, recuperando terreno perdido que empezaron a perder, sobre todo por allá por Italia, esos grandes premios que fueron muy duros, pues han recuperado todo ese terreno perdido y efectivamente están ahí un poco en esa mezcla, quizá un paso rezagados todavía, pero dependiendo del circuito pueden dar un salto adelante como lo fue Brasil. Independientemente de esto, lo hablaremos más adelante en futuros vídeos. Tenemos que hablar acerca de lo que fue esta carrera de Abu Dhabi y os vamos a poner sus palabras también, en las cuales lo que comenta es que ha sido una carrera bastante complicada. Fue una carrera complicada porque empezaba con un Alfa Tauri justo delante suya y un Pierre Gasly, un Alpine detrás suya, y fue un momento en el que no tenía nada de relax, pero además lo que comenta es que él además fue quien marcó la carrera prácticamente porque fue quien inauguró, entre comillas, las paradas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque sí que hubo ciertos pilotos que pararon antes. Ricciardo lo necesitó porque se le metió un tiro de su visera, también lo hizo por ejemplo Kevin Magnussen, y ya demostraron que con el paso de la mejoría de la pista, también por supuesto con la degradación que había, era muy bueno el undercut, pero fue Alonso el primero de la zona delantera en hacerlo y además consiguió hacer ese undercut a Tsunoda y casi lo llega a hacer también con Oscar Piastri. Independientemente de ello, lo que dice es que fue una carrera bastante complicada, donde sobre todo no tenían esa velocidad punta, no tenían DRS, que es algo de lo que se quejó más adelante en medio de esa batalla que libró contra Lewis Hamilton, de la cual justo ahora, después de esta intervención de Alonso, tenemos que hablar sobre ella, pero bueno, dice que esas batallas pues no le venían nada bien, y esto es un problema que le ha pasado a Aston Martin a lo largo del año, que lo hablaremos más en detalle en próximos vídeos durante estos 94 días que tenemos todavía por delante, pero sí que es una cosa que no le ha venido nada bien a Aston Martin al final de temporada, porque al principio, como sí que era superior a los demás, podían solventarlo por su propio ritmo al final, pero ahora, si estás igualado o incluso quizá es algo inferior el rendimiento del coche y está en un poco por delante gracias a Alonso, el problema que hay es que el coche no consiga adelantar porque es muy lento en recta y al ser igual o inferior al piloto de delante no consigues sacar esa ventaja en curva. Eso es lo que conseguía hacer el Aston Martin a principios de año. En recta seguían fallando mucho, seguían siendo el coche más lento, pero la salida de la curva, porque era mejor coche que pues, el Ferrari, por ejemplo, en la primera carrera, cuando adelanta a Carlos en ese Gran Premio de Bahrein, o al propio Lewis Hamilton, los consigue adelantar gracias a salir mejor de las propias curvas, porque era mejor coche, pero ahora mismo cuando ya se empezó a igualarles todo, le costaba mucho por eso, y luego ha habido peores rendimientos de Alonso, peores resultados por imposibilidad de adelantar al piloto de delante, y en esta carrera tuvo esa suerte de que hizo el undercut a Tsunoda y se lo quitó un poco del medio, y quizá el único piloto que necesitó verdaderamente adelantar fue Hamilton y lo pudo hacer, pero por ejemplo hubo muchas vueltas donde estaba teniendo más ritmo que Piastri, estaba detrás suya pero no era capaz de adelantarlo. Y eso le lastró muchísimo.
Quizás si llega a haberle adelantado y luego con aire limpio se consigue escapar, podría haber peleado por una mejor posición aún, pero como no pudo, desgastó más los neumáticos y luego ya se fue echando para atrás porque el coche era más lento que ese McLaren, aunque McLaren dejó que desear en Abu Dhabi, sí que es verdad que seguía siendo más lento. Así que bueno, esta es la intervención de Alonso donde cuenta su carrera, aunque antes de finalizar ya lo vais a ver que va a haber un corte brusco, ahora os cuento por qué. Ha tocado luchar desde el principio, has tenido que defenderte, protegerte, incluso adelantar cuando parecía que era imposible, hasta tú decías por radio que erais los coches más lentos en recta. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos desde la estrategia, ¿cómo lo has sentido tú en tu propia piel? Sí, ha sido una carrera difícil porque desde el principio ya íbamos un poco ahí en tráfico con Tsunoda, con los McLaren, teníamos a Gasly detrás, íbamos un poco con la lengua afuera, diría, para intentar seguir el ritmo. Vi que los neumáticos no iban a durar para hacer una parada, entonces en la vuelta 16 creo que paramos y empezamos un poco el efecto dominó, que todo el mundo empezó a parar también. Y luego durante toda la carrera creo que iba siempre con un poco de tráfico, delante o detrás, siempre había batalla, nunca tuve un momento de relax. Las batallas nos venían mal porque íbamos todo el fin de semana siendo el coche más lento, también en Las Vegas, también en Brasil. Nuestro punto débil este año, sin duda alguna, ha sido la velocidad punta y cuando batallas con alguien, pues sufres un poco más, pero bueno, conseguimos adelantar a algunos coches, a Hamilton y a Tsunoda en este último stint y ya está. Ya te iba a decir, me enrollé bastante, ¿no? A Hamilton, ¿no? Como os decía antes, tenemos que frenar ahora mismo las palabras de Alonso porque os tenemos que hablar de lo que va a comentar ahora. Alonso ha hablado acerca del momento de conflicto frente a Lewis Hamilton. ¿Qué momento de conflicto? Os lo explicamos en el día de ayer, pero os lo recordamos por si acaso, que es ese momento en el que Alonso sale de boxes, Hamilton le había lanzado un undercut y justo sale delante suya. En ese momento Fernando intenta irse un poco al lado, sobre todo en esa curva 5, para que Hamilton sí que cogiera la trazada ideal y consiguiera Alonso el DRS de Hamilton y devolverle el adelantamiento en la recta. Lo que pasó es que Hamilton no se comió ese intento, se quedó detrás, encima se quejó de que le había hecho brake test y consiguió adelantarle. Y Alonso pues habla acerca de ese momento, luego a Fernando consiguió volver a pasarle, es en el momento en el que Alonso dice que no tienen velocidad punta, que son los más lentos porque no consiguió devolverle el adelantamiento inmediatamente a Hamilton, ni siquiera defenderse, luego con DRS sí que pudo porque estaba siendo más rápido. Y lo que comenta sobre esa batalla, sobre el intentar dejar que Hamilton pasara antes para conseguirle el DRS, dice que, y es verdad, recuerda que esto es algo que ya ocurrió con estos dos protagonistas. Ocurrió en Canadá en 2013, en una ocasión en la que Alonso y Hamilton también estuvieron peleando por ver quién era el que pasaba antes en la zona de detección, consiguiendo ganar esa batalla, aunque pasó Alonso por delante, consiguiendo ganar a Alonso, porque pilló desprevenido a Hamilton y pasó. En esta ocasión no fue de ese mismo estilo, pero es lo que comentó, que han repetido esa acción, quizá ahora Hamilton sabiéndose un poco más cómo desenvolverse ahí, porque consiguió retener el DRS y adelantar, pero eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que ahora mismo os queríamos comentar también antes de ver esas palabras de Alonso, donde concluye todo diciendo: Hamilton tiene mucha calidad de experiencia, pero yo tengo más. Lo último a comentaros de esto, y os pongo sus palabras, lo que os estaba diciendo antes. ¿Por qué a Hamilton sí pudo adelantarle y a Piastri no? Porque no era más rápido que Piastri, sí lo era más rápido que Hamilton, que venía con neumáticos algo más desgastados, pero es el mismo problema. Le pudo pasar porque tenía mejor coche en ese momento, pero en recta sigue sufriendo mucho hasta el punto de que un piloto con peor coche pero con DRS le podía adelantar. Pero bueno, estas son las palabras de Fernando. A Hamilton, ¿no? Él decía, menudo adelantamiento me ha hecho Alonso, pero no es la primera vez que os encontráis en pista. Sí, protestó creo en la curva 5 que frené, intentaba dar el DRS a él para poder readelantarle. Ya lo hicimos en Canadá creo en el 2012, o sea que 11 años después hicimos un poco el mismo juego del gato y el ratón en la línea del DRS, pero bueno, él tiene mucha calidad, mucha experiencia también, pero yo tengo más. Dejando a un lado ya la carrera del piloto asturiano, tenemos que ir a hablar acerca de la carrera del madrileño. Tenemos que ir a hablar acerca de la carrera de Carlos Sainz, que concluyó una temporada muy buena. La temporada de Sainz no hace justicia al final que ha tenido, la concluyó teniendo que abandonar. Pero sobre todo, ¿cuál fue el problema de Carlos Sainz? Porque yo acabé bastante cabreado preguntándome si Ferrari se le había olvidado, Carlos, porque parecía que se les había olvidado que no estaban realizando su parada. Por mucho que estuviese intentando buscar ese coche de seguridad, había un margen, había un punto donde dices, bueno, no ha salido, ya hemos perdido mucho tiempo, pero es que hay que parar, porque si no,
no te servía de nada, tuvieron que retirar el monoplaza al final. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues Carlos Sainz luego salió a dar declaraciones, luego salió a explicar su carrera y lo que comenta es que la pérdida, lo que ocurrió fue que ese primer stint fue muy malo. El neumático duro, cuando comienza el Ferrari con él, siempre funciona mal, les ha ocurrido durante toda la temporada, asimismo lo llega a recordar el propio Carlos Sainz y no fue para menos en Abu Dhabi. Perdieron muchísimo tiempo, su intención era ir a una parada, no ir a dos, poner medios al final, pero se dieron cuenta de que era imposible. En la vuelta 20 necesitaron parar y no podían alargar casi 50 vueltas más, 40 vueltas más el neumático medio, por lo que tuvieron que poner otro duro y ahí solo se les ocurrió intentar alargar lo suficiente hasta un coche de seguridad, que nunca ocurrió. Incluso lo que llega a decir el propio madrileño es que jugaron todas sus cartas a una suerte que no tuvieron y ese fue el motivo de la mala carrera o el mal resultado, mejor dicho, del piloto madrileño. Que sinceramente, bueno, yo creo que se gestionó muy mal. Por mucho que digas el neumático duro siempre funciona mal y no es la primera vez, pero bueno, lo tienes que intentar, por supuesto, estás fuera de posición, vale, pero hay un punto en el que vale, una parada no nos ha salido, ponemos otro neumático duro en la vuelta 20, haces otro neumático duro hasta 20 vueltas y luego un medio a 20 vueltas, que fue lo que hizo toda la parrilla, pero no se les ocurrió. Entiendo que hay un punto en el que, oye, vamos a intentar alargar 3, 4, 5 vueltas más porque es posible que a lo mejor ni siquiera lleguemos a puntos aunque hagamos la estrategia correcta porque ya hemos fallado, porque el primer stint ha sido muy malo. Vale, pero hay un punto en el que tienes que parar. Y si no lo paras, pues no sé, pero es que lo de alargarlo tantísimo hasta la penúltima vuelta, hay una imagen, una onboard de Sainz entrando a boxes y que ya retiran el monoplaza, que es justo cuando pasa Verstappen por meta, que no tiene sentido. No tiene sentido lo que se hizo con Carlos Sainz. Pero bueno, que esta es la explicación, os vamos a poner sus propias palabras para que veáis lo que él dice. Esta es la explicación del piloto madrileño. Imagino que no la mejor forma de terminar la temporada. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Nada, la verdad que no ha sido un final de temporada bueno para mí. Ya desde Vegas estas dos últimas carreras no han salido como esperaba y como me hubiese gustado. La carrera la verdad que la hemos perdido en el primer stint, con la rueda dura no he hecho el progreso y la rueda no nos ha aguantado lo que esperábamos para ir a una parada y la verdad que hemos sufrido mucho con ese neumático. Todo el año, siempre que hemos salido con ruedas duras en el primer stint, nos ha ido mal y hoy nos ha vuelto a pasar. Es algo que con nuestro coche no sé por qué nos pasa, no podemos hacer lo que hacen los demás y hay que analizar por qué, pero sinceramente una vez que hemos perdido ahí el primer stint, luego ya no había mucho por lo que luchar. Ya, pero ¿qué ha pasado, no? Porque veíamos que tenías que entrar y apenas faltaban 3 vueltas, no entrabas, o sea, no se entendía muy bien. Bueno, lo que ha pasado es que una vez que el primer stint no ha funcionado y estábamos fuera de los puntos, nuestra única opción de acabar en los puntos era alcanzar un safety car y nos hemos quedado a la deriva un poco a ver si salía ese safety car que nos ayudaba y no ha sido así. No, está claro que no ha funcionado, hemos intentado algo que no ha pasado, intentado algo que era básicamente dárselo un poco a la suerte, pero sí, el error donde ha salido todo mal ha sido en el primer stint. El propio Frédéric Vasseur hace balance de lo que ha sido esa carrera de Carlos Sainz y lo que comenta es eso, que tienen que encontrar el por qué falló ritmo con Carlos Sainz. Aquí te diría lo primero, bueno, Vasseur lo que dice es que tienen que encontrar por qué Carlos no pudo tener el ritmo de que tuvo Leclerc. Una cosa aquí para empezar. Lo primero de todo, decir que no hay que buscarle por qué Carlos no tuvo el ritmo con esos duros. Hay que buscar el motivo por el que Ferrari no tiene ritmo si pone duros al principio de la carrera. Y me remito al mismo ejemplo que siempre os pongo. Os llevo poniendo este ejemplo toda la temporada y me sigue sirviendo. Y es desde el Gran Premio de España. Es en el caso de Charles Leclerc, aquel Gran Premio de España, Leclerc puso el duro para empezar, no le gustó, duró entre 15 vueltas aproximadamente, lo cambiaron, puso un neumático blando y la segunda parada le preguntaron ¿qué ponemos ahora? ¿Medio o duro? Y dijo medio porque no quería ni ver ese duro que lo había visto al principio y no había funcionado. No le hicieron ni caso, la radio yo la recuerdo de aquel momento de Leclerc que le ponen duros y dice oye me habéis puesto duros. Y tiene que salir con esos duros porque se los han puesto aunque él solicitó medios y funcionaron esos duros. O sea, lo que quiero decir es que no es encontrar el por qué a Carlos no le funcionaron esos duros. Hay que buscar el motivo por el que esos duros a principios de carrera siempre les va mal.
Es algo extraño y es algo que se ha repetido todo el año. Os llevo repitiendo este ejemplo. Si sois asiduos al canal, lo habréis escuchado ya, porque os llevo repitiendo este ejemplo de que el Ferrari, en esa misma carrera en España, empezando con el duro, ese duro fue mal, y luego otro duro a final de carrera funcionó bien, os lo he repetido 1001 veces. Este mismo año ha sido esa carrera. Y es algo que le ocurrió a Carlos. Luego también, las palabras de Vasseur lo que dice es que hay que buscarle el motivo. Hay que buscar el motivo a eso, pero dice que hay que buscarle el motivo por el que Carlos no tuvo el ritmo que Leclerc. Bueno, pues también puede darse en ese sentido y hagamos autocrítica, por supuesto. No son iguales los dos pilotos, quiero decir. Carlos estaba teniendo un fin de semana mucho peor que Leclerc, no estaba sintiéndose cómodo. Puede ser más lento, no tiene por qué ir sí o sí al mismo ritmo de un Leclerc que hizo una carrera espectacular desde la segunda posición en parrilla, que es impresionante aquella vuelta en clasificación que hizo, hasta el hecho del ritmo de carrera que tuvo, que yo no me esperaba ni por asomo que fuesen capaces de quedar segundos. Bueno, es que luego en ese sentido a mí McLaren personalmente me defraudó mucho, pero que es que el ritmo fue bastante bueno. Lo que quiero decir, que en ese sentido no son iguales, quiero decir, Sainz puede tener un ritmo inferior al de Leclerc y es lo que ha pasado en todo el Gran Premio de Abu Dhabi. El problema está en que esos duros no funcionen y eso sí que hay que buscar la explicación. Así que bueno, simplemente quería matizarlo todo esto. Esta es la explicación que dice Frédéric Vasseur. ¿Y qué ha pasado con Carlos? Parecía que no estaba al ritmo, la estrategia, tenía problemas con el ritmo en esa primera tanda y no había forma de poner unos medios en la vuelta 20. Decidimos poner otros duros y esperar un coche de seguridad o algo así, que no sucedió. Pero en general, si el ritmo no está, no importa la estrategia, puedes hacer lo que quieras, pero tenemos que entender por qué Carlos no tenía ritmo, el mismo que Charles, porque en general ha tenido una buena temporada y lo ha hecho bastante bien y ha sido más difícil para él, al menos el viernes. Y por otro lado tenemos que hablar acerca del ganador de la carrera, del ganador del Mundial de Pilotos, del ganador de la temporada 2023. En el día de ayer ya os hablamos de todos los récords que ha batido Max Verstappen este año y nos dejamos algunos incluso, pero bueno, lo tenéis ahí en el último de los vídeos que realizamos ayer, os lo hemos publicado por si no queréis, también lo podéis ver en uno de los shorts que hemos publicado, pero ya os hablamos acerca de todos los récords que ha batido Max Verstappen. Ha sido una temporada de éxito para Max Verstappen. Lo ha ganado todo, ha ganado 19 carreras, se ha subido al podio en 21 de 22 carreras, no ha tenido rival, ha ganado su tercer título, se ha consagrado como el tercer piloto de la historia de la Fórmula 1 con más triunfos y Verstappen, por supuesto, lo que acabó diciendo en Abu Dhabi, le preguntaron acerca de posibles expectativas muy tempranas para 2024 y lo que dice es que sabe que será muy difícil repetir este año, pero porque de por sí es prácticamente imposible mejorarlo, porque lo único mejorable es no haber perdido esas 3 carreras que ha perdido, pero bueno, es muy difícil ganar todas las carreras de una temporada, podría llegar a darse, pero es que el hecho de que es muy difícil, lo que comentan es que, hombre, es muy difícil porque esperan también, depende mucho esta temporada como la ha tenido de tus rivales, esperan también que los rivales el próximo año sean capaces de acercarse un poco más y quizá no ganarlo todo. Por supuesto, puede volver a ganar el título, puede volver a ser un año dominado, pero es que los años de Hamilton eran dominados y no tenía tantas victorias que Verstappen. Lo de Max ha sido este año un paseo. Veremos el próximo año si tiene otro paseo o, como él dice, será difícil repetir los mismos resultados. Yo creo que sí, por el hecho de que, lo que digo, no descartemos que el año que viene haya dominio de Red Bull, por supuesto que no. No voy a decir ni por asomo que eso vaya a ocurrir, que no vaya a haber ese dominio. Pero sí que yo quiero pensar que van a ser capaces Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin van a ser capaces de estar algo más cerca. Yo lo he dicho todo el año, yo creo que es más de mérito de Ferrari y de Mercedes el dominio de Red Bull que de Red Bull, y sin quitarle mérito a Red Bull, pero no estaba tan lejos Ferrari de Red Bull el año pasado a estas alturas. Y fijaros luego la ventaja que le han ganado. Quiero decir que ha sido Red Bull que ha hecho un grandísimo trabajo, pero un Ferrari y un Mercedes que no han mejorado tanto. Esto lo han dicho también desde Red Bull, que se sorprendieron de la poca mejora que tuvieron de un año para otro ambos. Bueno, es que a Aston Martin les pasó incluso. Quiero decir que espero que el año que viene sí que sean capaces de acercarse. ¿Veremos más dominio? Muy posiblemente. ¿Veremos un dominio similar al de Hamilton? Espero por lo menos. O sea, por lo menos espero que sea ese tipo de dominio. Un dominio de que a falta de varias carreras Hamilton ya había ganado el título también.
pero que no lo gane todo, absolutamente todo. Quiero pensar eso, que vayamos a tener algo más de rivalidad. Y hombre, y si tenemos esa rivalidad por el título, por supuesto, ojalá. Pero bueno, si hay que ponernos en un escenario en el que vuelva a haber dominio de Verstappen, que sea ese tipo de dominio, un dominio en el que puede fallar. Es que este año ni por estrategia, ni por condiciones meteorológicas, ni por coche, porque no les ha fallado nunca. Es que en ese sentido ha sido muy imposible ganarles. Mucho es que tuvimos el Gran Premio de Singapur al final, donde no ganaron una de las carreras. Además de todo esto, os vamos a poner un vídeo de Verstappen hablando con la televisión española, muy interesante, sobre la sensación que era pensar en que era la última carrera con ese monoplaza tan exitoso que había tenido, y como dice incluso que pues estaba fijándose, se movía un poco en el coche por ser la última vez que se subiría a ese RB19. Has disfrutado de tu carrera, has agradecido al equipo, todo ha ido perfecto este año, Max, ha sido increíble. Sin duda lo he disfrutado, pero a la vez estaba pensando, estas son mis últimas vueltas en el coche y no te sientes también en esos momentos por todo lo que has conseguido. Y en las últimas vueltas estaba mirando en el habitáculo, me estaba moviendo un poco. Y era algo extraño. Última carrera, última vez en ese coche, pero contento de haber ganado. Os tenemos que hacer actualización de cómo han quedado los campeonatos de pilotos y campeonato de constructores después del Gran Premio de Abu Dhabi, y ya cómo ha sido el resultado final de esta temporada 2023 en los mundiales. En el caso de los pilotos, Verstappen ganador, lleva siendo así ya desde Qatar. Checo Pérez en segundo lugar, que ya se consolidó en Las Vegas, era imposible que nadie le consiguiese superar, al igual que Hamilton, que ya se hizo imposible que nadie consiguiese superar al británico desde Las Vegas. Alonso consigue ese cuarto puesto en el Mundial de Pilotos in extremis, empatado a puntos con Charles Leclerc. ¿Por qué está Alonso por delante? Lo está por el hecho de que quedó en más ocasiones en segunda posición. Lando Norris a un punto de diferencia, la lucha por el cuarto puesto ha sido encarnizada y Norris se queda en sexta posición a un punto de diferencia, y Carlos Sainz desciende hasta el séptimo puesto. Una verdadera lástima por el hecho de que Sainz empezó en Abu Dhabi siendo el cuarto piloto. En cualquier caso de empate, Carlos hubiera salido por delante por haber tenido una victoria, pero desgraciadamente, después del mal resultado que tuvo en Abu Dhabi, cae hasta esa séptima posición. Russell, que queda octavo, lleva estando mucho tiempo ya seguro que iba a quedar en esa posición, al igual que Piastri en noveno lugar, y Lance Stroll queda finalmente entre los 10 primeros, que casi es novedad porque sí que hasta Brasil había ciertas dudas. Además, comentaros fuera del top 10 que Gasly se ha mantenido en el 11º puesto frente a Ocon, que era uno de los únicos puntos que se podía llegar a cambiar. Pues bueno, finalmente, gracias al doble cero que tuvo Alpine, Gasly mantiene la posición, y Sargent también ya oficialmente quedó 21º en una parrilla de 20 pilotos. Esto dado a que Liam Lawson consiguió sacar más puntos que él. En el caso del Mundial de Constructores, la tabla finalmente no se ha movido en esta última carrera, aunque había varios puntos que se podían llegar a cambiar. Red Bull consigue ganar, como ya todos sabemos. Mercedes queda segundo a 3 puntos de Ferrari. Necesitaba Ferrari sacar 4 puntos más que los de Mercedes, no lo han conseguido, se quedan en la tercera posición, y hay un intercambio entre estos dos equipos en comparación con el año anterior. McLaren finalmente se consolida con ese cuarto puesto, Aston Martin ya como vemos quinto lugar, no han conseguido recortar esa distancia, Alpine, que en sexta posición sabíamos desde hace bastante tiempo que se iban a quedar, Williams consigue mantener el séptimo puesto, que me alegro muchísimo por ellos, porque es una gran cantidad de dinero en comparación con quedar últimos como hicieron el año pasado. Les viene genial y han conseguido mantener este puesto gracias a sacar el máximo provecho a su coche en los circuitos que mejor rendían. Alfa Tauri, que en las últimas carreras consiguió recortar muchísimo, finalmente se ha quedado solo a 3 puntos, pero ya os decíamos que recortarle esa distancia que había contra Williams era muy complicado. Y Alfa Romeo en su última carrera en Fórmula 1, porque ya sabemos que Alfa Romeo desaparece, al igual que Alfa Tauri, pero Alfa Romeo como tal desaparece. El año que viene tendremos a Sauber, queda en de noveno lugar. Luego Haas ha sido el último equipo del Mundial de Constructores. Y esto ha sido cómo han quedado esas tablas. Ya lo último que nos queda en este vídeo, comentaros un poco qué va a ser del canal, ¿no? Porque ha habido mucha gente que, bueno, me lo ha preguntado un poco qué tendremos en el canal durante este periodo, quizá por si os interesa también. Por supuesto, ya os adelanto, los 5 días de la semana, de lunes a viernes, los 5 días de entre semana, va a haber
salvo día súper extraño, habrá 2 vídeos al día, como siempre, trayéndoos toda la información. Por ejemplo, mañana a partir del martes tenemos durante 3 días los test de postemporada en Abu Dhabi. Son test muy insignificantes, pero os los podemos comentar, incluidos en vídeos de noticias. Podemos comentar qué es lo que vaya ocurriendo, lo que se vaya hablando de 2024, novedades, muchísimas cosas que van a seguir ocurriendo, por supuesto, la rumorología para ese 2024, qué equipo irá mejor, análisis, por supuesto, vamos a realizar. Todavía no está cerrada la parrilla porque Logan Sargent va a renovar con Williams, pero bueno, se acabará anunciando. Muchísimas cosas os vamos a seguir comentando. De lunes a viernes seguiremos manteniendo, salvo día súper extraño, quizá hay algún día que no hay novedades, no hay noticias y bueno, pues prescindimos de uno de los vídeos, pero sería muy extraño. El resto de días tendremos 2 vídeos al día durante toda entre semana. Fines de semana, sábado y domingo, sí que puede ser algún fin de semana donde haya solo un vídeo por día. Va a seguir habiendo vídeo todos los días, pero siempre, quizá en un fin de semana sí que puede llegar a haber solamente un vídeo en sábado o en domingo. Cada día me refiero, que solo tengamos un vídeo cada día. También a lo largo de estos vídeos puede ser que hagamos vídeos más atemporales en alguna ocasión, como sean anécdotas, como sean historias de Fórmula 1, eso podría ir muy bien en los vídeos para los fines de semana. Quizá contaros algunas cosas de noticias, pero que durante la semana no hemos podido comentar, se puede dejar grabado para el fin de semana, eso es algo que podría llegar a ocurrir. Y también tengo la intención de traer a gente, igual que trajimos hace bastante tiempo ya a Virutas de Goma al canal, me gustaría ir trayendo a gente. Así que si queréis dejarme en los comentarios gente con la que os gustaría que charlemos, que tengamos una conversación de entre media hora y 1 hora, una charla que podamos traeros y que se publique los fines de semana, me lo podéis dejar en los comentarios e intentaré hacer todo lo posible por traerlo al canal. Así que eso es más o menos lo que vamos a tener en este periodo de parón invernal. Por supuesto se viene muchísimo contenido, aquí la actualidad no para, la Fórmula 1 como tal nunca descansa, porque sabemos que para la Fórmula 1 de carreras, pero la Fórmula 1 se sigue trabajando, sigue habiendo novedades en las fábricas, va a seguir habiendo noticias, va a seguir habiendo cosas que comentaros. Los coches de 2024 se empiezan a desarrollar. Realmente el único periodo que para la Fórmula 1 es ese parón de veraniego, que paran durante 3 semanas, las fábricas se cierran durante 2 y sí que no se puede tocar nada. Ahora empieza un trabajo muy duro dentro de las fábricas para 2024 y todo eso, todas las noticias os las vamos a contar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. También me puedes dejar en los comentarios cualquier tipo de contenido que se te ocurra, que quieras ver en el canal durante este periodo, durante estos 94 días que nos quedan para que arranque la próxima temporada. Déjamelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Recordar, 94 días para ese jueves en Bahrein que darán comienzo las primeras sesiones de entrenamientos libres. Por supuesto, no estoy contando ni siquiera los test de pretemporada que serán un poco antes y tampoco cuento las presentaciones de los coches que serán antes. Si es que realmente es uno de los periodos entre temporadas más cortos porque acabamos bastante tarde, ya entrados casi en diciembre, estamos ahora mismo a 27 de noviembre y empezamos la temporada muy pronto, finales de febrero es cuando se empieza y los test de pretemporada a una semana antes, así que no queda nada realmente para esa temporada 2024. Dejadme en los comentarios todo lo que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.